¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. El Banco Mundial ha recomendado aumentar los impuestos sobre la propiedad en América Latina. Dice que el gravamen en la región es bajo en comparación al promedio mundial, pese a que el 80% de la riqueza allí radica en bienes inmuebles. El Banco Mundial indicó que el impuesto a la propiedad solo alcanza el 2% de la recaudación en Latinoamérica y estimó que en un gravamen a esos bienes aportaría un 3% al PIB. Añadió que los impuestos a la riqueza en la región solo representan el 2,7% del total recaudado, comparado con el 13% en Estados Unidos y más del 4% en Europa. El Banco Mundial pone en el debate el tema de los impuestos a la propiedad. Conversamos al respecto con Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal en Oxfam México. Diego, muchísimas gracias por atendernos. Brasil ha pedido un impuesto global a los superricos, pero en Latinoamérica hay relativamente pocos multimillonarios. Por eso el Banco Mundial propone gravar las propiedades, que son inamovibles y más fáciles de evaluar. ¿Es esta una buena solución? Yo creo que sí, no son necesariamente mutuamente excluyentes. Creo que por un lado la propuesta que llevó Brasil al G20 podría adaptarse al contexto latinoamericano si baja el umbral de las personas, la magnitud de la riqueza de las personas que serían sujetas a este tipo de impuesto. Es cierto que en Latinoamérica solo hay 98 ultrarricos. En Oxfam entendemos a los ultrarricos como las personas con más de 1.000 millones de dólares en riqueza neta. Pero si pensamos en personas con cientos de miles de dólares en riqueza neta, quizás podemos, se puede pensar en soluciones complementarias. La propiedad sin duda también es importante mejorar la forma en que la grabamos, pero yo creo que las dos soluciones son necesarias en una región que es la más desigual del mundo en términos de la riqueza que concentra el 1% comparada con la que tiene el 50% más pobre. Diego, el 80% de la riqueza, decíamos, en América Latina radica en bienes inmuebles, pero ¿cómo se puede implementar un impuesto de este tipo? Sin duda, no es fácil, pero a mí lo que me da esperanza es que es un tema sobre todo de voluntad política. Las herramientas, lo que se necesita en términos técnicos, ya existe, ¿no? En México, por ejemplo, en donde vivo yo, el tema es que los registros catastrales, es decir, los registros de las propiedades que hay, quiénes son los dueños y cuánto valen en el mercado esas propiedades, están muy atrasados. Tenemos siglos de retraso y no es exageración en esos temas. También son impuestos que gestionan las administraciones municipales, es decir, los gobiernos locales, los más pequeños y los que tienen menos recursos. Entonces, creo que es un impuesto que se recauda muy mal, pero que no sería difícil recaudar mejor, con un poco de coordinación política, con asesoría técnica del gobierno federal y los gobiernos federales a los gobiernos subnacionales, y que además podría ayudar no solo a atender la desigualdad de riqueza en la región, sino también muchas veces las desigualdades regionales que hay entre adentro de los países, entre algunos municipios, algunos estados y la federación o el resto del país. Entonces, por un lado, sí se recauda muy mal, es mala noticia, pero es muy buena noticia que el Banco Mundial ponga el foco en este Mm, tipo de impuestos, y es buena noticia también que hacerlo mejor, sobre todo, es un tema de voluntad política. Estamos hablando de gravar las propiedades y usar ese dinero para aumentar el gasto social en salud, educación, infraestructura. Brevemente, por favor, Diego, ¿por qué es tan difícil gravar a los ricos? Ha sido difícil por mucho tiempo, sobre todo porque las fuentes de su riqueza son móviles y pueden llevarlas de un lugar a otro con pocas dificultades, y ha habido muchos países, los que ahora llamamos guaridas fiscales, que les dan muchas facilidades, ¿no? Para trasladar su riqueza allá. Afortunadamente ahora creo que cada vez hay más coordinación, más transferencia de información interbancaria, registros de beneficiarios finales que permiten cada vez tener mejor ubicada dónde está la riqueza, y permiten también pensar en soluciones que impliquen que los más ricos paguen más impuestos, y esos impuestos después, como bien decías, se usen para combatir, por ejemplo, la pobreza extrema, para hacerle frente a la crisis climática, para adaptación y mitigación climática. La región es una región desigual y con muchos problemas, y yo creo que sí, la gran mayoría de las soluciones pasan porque los más ricos aporten lo que les toca, y esos recursos extras se puedan usar en beneficio de las mayorías. Diego Merla de Oxfam, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista. Un saludo. Encantado, hasta luego.
La inflación de Estados Unidos cayó en septiembre respecto al mes anterior, aunque un poco menos de lo esperado, ubicándose en el 2,4% interanual frente al 2,5% de agosto. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo dan cuenta también de una subida mensual de los precios del 0,2%, manteniendo el ritmo de los últimos 2 meses. La inflación es un tema relevante en la campaña presidencial de cara a los comicios de noviembre. Existe una brecha entre los datos que muestran una economía sana y la sensación de numerosos estadounidenses que perciben un fuerte aumento de precios desde 2021. Y vamos a analizar y poner en contexto estos datos con nuestra experta en Nueva York. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? La rebaja de la inflación mantiene su curso, pero vuelve a hacerlo lentamente. ¿Por qué? Sí, la rebaja de la inflación en septiembre, en su lectura anualizada, quedó por encima de las expectativas por los aumentos de los precios de los alimentos y de la vivienda. Los alimentos se encarecieron un 0,4%, que es un porcentaje que hacía mucho tiempo que no se veía al alza. Y la vivienda lo hizo en apenas un 0,2%, el ritmo más bajo en mucho tiempo y que permite pensar por fin en la muy deseada tendencia a la baja en el sector. Con todo, dado el precio que tiene en el cálculo del índice, toda subida empuja a la inflación. Y son alzas que la rebaja de la energía no puede compensar. No es la mejor lectura la de la septiembre, pero sí es la más positiva desde febrero del año 2021 y forma parte de esta tendencia a la baja que ya anticipó la Reserva Federal, que iba a ser larga y con baches. El bache de septiembre no es el mayor y no parece que vaya a descarrilar los planes de la Reserva Federal de seguir bajando las tasas de interés al menos 2 veces, bueno, 2 veces en lo que queda de año, pero un cuarto de punto. Ana, decíamos que este es el último informe antes de las elecciones. ¿Sigue siendo la economía la principal preocupación de los estadounidenses? Sigue siendo la preocupación más importante. Fue publicado recientemente Gallup y lo es extremadamente para el 52% de los votantes, un porcentaje que solamente se acerca al del 55% de las elecciones del año 2008, cuando la economía estaba sufriendo la gran recesión. Este momento no se parece en nada a aquel. Estados Unidos ha salido de la pandemia mucho más fuerte que el resto de las economías industrializadas. Se ha revisado el alza del PIB en los últimos trimestres, tiene una tasa de desocupación cercana al pleno empleo y se ha rebajado la inflación sin entrar en una recesión. Por supuesto, estos son grandes números y hay realidades más complejas en la vida personal de la gente, pero eso explica también la divergencia que hay entre demócratas y republicanos. Para los republicanos, cuyo candidato no hace más que repetir que la economía está en una situación terrible, el 66% considera que es el primer problema del país. Para los demócratas ni siquiera está en el top 5 de las preocupaciones. La primera preocupación de los demócratas es el futuro de la democracia del país, seguida de la composición del Tribunal Supremo y luego el aborto. Muy curioso. Muchísimas gracias, Ana, por tus valoraciones desde Nueva York. Gracias, Rosa. En su empeño por conseguir el déficit cero, el presidente argentino Javier Milei continúa con el programa de recortes en empresas públicas. La semana pasada cerró una de las 4 compañías estatales ferroviarias del país y despidió a casi 1.400 empleados. Muchos expertos apoyan las medidas de austeridad, pero cuestionan el futuro de los trenes con un Estado en retirada y sin empresas que inviertan para mejorar la alicaída infraestructura. Son las 7 de la mañana, pero en una de las estaciones de trenes más populosas de los suburbios de Buenos Aires, Moreno, no hay tanta gente yendo a trabajar a la capital. Los pasajeros ferroviarios en la metrópolis caen 9% a 900.000 por día, en parte por la recesión y porque el gobierno de Milei, en su plan de ajuste, multiplicó por 10 la tarifa, redujo 89% la inversión ferroviaria y al menos 10% la frecuencia de un servicio que de por sí era deficiente. El servicio sigue igual, con las demoras de siempre, inseguridad. A mí las cosas me roban el celular dentro del tren. Y bueno, las cancelaciones sobre todo a la noche, cuando uno vuelve de trabajar. Hoy está cómodo, pero normalmente es muy apretado, más a la hora de la vuelta. El servicio es igual, más allá del precio y todo eso. Para mí sigue igual, como siempre. Se viaja como se puede, parado, apretado, sentado. El gobierno de Milei cerró la semana pasada una de las 4 empresas ferroviarias estatales, Trenes Argentinos Capital Humano, por considerar que cumplía las mismas funciones que las otras y malgastaba.
Así fue que despidió a 1.388 empleados y eliminó 23 cargos que cobraban hasta $4.000 mensuales. Galileo Vidoni, editor de un portal especializado en transporte público, opina sobre el cierre. El cierre a priori es positivo, el tema es si se hace como parte de una movida para mejorar la capacidad y la eficiencia de la empresa ferroviaria o si en realidad es parte de un recorte de gastos sin más plan que ese. Vidoni duda también sobre el plan de Milei, que consiste en privatizar los trenes el año próximo, como ya había hecho Argentina en 1990 y hasta 2013. Pero la gran pregunta que queda en el aire es quién va a ser el que cubra las inversiones necesarias, dado que los privados no tuvieron la capacidad de hacerlo en los 90, no la tienen ahora, lo dicen, y el único plan que tiene el Estado es reducir el gasto y retirarse de esta función. El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el peronista Jorge Donofrio, rechaza la desinversión estatal y el plan privatizador del presidente libertario. Me pareció pésimo el cierre de Trenes Capital Humano porque justamente quienes se dedicaban a capacitar, a dar mejor y más seguridad al desarrollo ferroviario. Yo prendo una vela todas las noches para que al día siguiente no amanezcamos con una tragedia. En 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta línea de tren, la Sarmiento, entonces privada, chocó y murieron 51 pasajeros. Al año siguiente se reestatizó y comenzó una modernización ferroviaria que se detuvo en 2018. En mayo pasado, otro choque dejó 90 heridos. En 2025, el gobierno de Javier Milei prevé mantener el ajuste en la inversión ferroviaria y espera iniciar el proceso de licitación para conceder las líneas de trenes al sector privado. Y hasta aquí la economía.